Quisiera que me acompañaran a la lectura litúrgica, la primera lectura, Primera de Reyes 10, del 26 hasta el 11, versículo 8. Es siempre muy impresionante las riquezas de Salomón, no solamente su sabiduría, sino también sus riquezas. Dios, en su gran misericordia, al heredero del trono de David, y aquel que edificó su templo, le fue propicio a muchas cosas, no solamente en sabiduría, sino también en riquezas sin igual. Pero nosotros no podemos equivocarnos y tener claro en algo. No importa la grandeza de Salomón, las riquezas que hemos leído aquí, solamente leímos una partecita de las riquezas de Salomón, un cantito ahí bobo, una pobreza, ¿oyó? Salomón seguía siendo un hombre pecador, un hombre que necesitaba a Dios como toda persona necesita a Dios. Y en ese sentido, aunque inaugura un templo sorprendente en el cual dice la Biblia que la gloria de Dios baja, o sea que son testigos de un evento sorprendente que dice que los sacerdotes no podían ministrar porque Dios estaba allí, el pecado siempre estaba presente. Y como siempre le he dicho a ustedes, el pecado es profundamente dinámico, ingenioso, que siempre quiere más. El pecado nunca se sacia. Si el pecado se saciara, dejaba de ser pecado. Y la única forma que el pecado deja de saciarse es cuando usted se muera. Y yo me muera. Siempre trato de incluirme por aquellos de que no malinterpreten mis palabras. ¿Y en qué consiste esa genialidad del pecado en Salomón? Oramos. Te damos gracias, Señor, Dios bueno y Dios verdadero, porque me permites nuevamente en tu misericordia que no entiendo exponer tu palabra. Perdona mis pecados, Señor. Escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Llega, Señor, llega a las necesidades de tu pueblo por el poder del Espíritu Santo en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace 1 o 2 meses el anciano Miguel Flower nos trajo un sermón de las palabras de Cristo y Salomón. Ese sermón estuvo tremendo, ¿verdad? Y fueron 2 sermones. Y hubo algo en el sermón que a mí me impactó mucho, porque vi la dimensión de las palabras de Cristo cuando decía: alguien más grande que Salomón está aquí. Y es cuando él nos explicaba quién era Salomón, y las riquezas de Salomón, y la fama de Salomón, y la sabiduría de Salomón. Rey imponente sobre toda la tierra, ¿verdad? El versículo 23 de ese capítulo 10 dice: así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Y entonces él explicando quién era Salomón, yo fui mirándolo más y admirándolo, y de momento nos lleva al carpintero de Nazaret, aquel que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Ese se atrevió a decir: alguien más grande
que Salomón está aquí. Porque hay sabidurías truncas. Oye, hermanos, hay sabidurías que en un punto, si usted no está atento, afecta todo el contenido. El capítulo 11 nos dice y nos habla de un pero. Oiga, hermano, cuando yo oigo esa palabra, cuando gente se me sienta en la oficina, pastor, porque esto y esto, qué bueno, esto y esto, de momento, es que lo percibo. Y yo digo, pero, porque vienes con un pero. Es la interrogante. Es esa coyuntura que disloca. Miren qué interesante, la coyuntura que disloca la sabiduría de Salomón. Y el problema de Salomón es que amaba mucho a las mujeres. Pero si fueran mujeres judías, uno diría, pues, mujeres extranjeras que odiaban al Dios verdadero. Y aquí entramos en un proceso cognoscitivo que a nosotros se nos escapa. Oye, hermano, se nos escapa. Los procesos cognoscitivos de aquellos que no conocen a Dios y son enemigos de Dios y odian a Dios en ese mismo orden, vienen de la siguiente forma. Número uno, el que no conoce a Dios, no le importa a Dios. Porque lo que usted no conoce, no le importa. Así de sencillo es esto. Por eso que es importante, hermano, muchas veces evitar que alguien le traiga un chisme. Porque algunas veces es mejor que usted no conozca y no le importa. Pero cuando usted le presta atención al chisme, porque le gusta, esa actitud pecaminosa lo molesta y lo destruye. El que no conoce a Dios, no le importa a Dios. Pero segundo, el que no le importa a Dios, hermano, odia a Dios. Y usted dirá, ¿por qué odia a Dios? Esa palabra odio, tan fuerte, pastor. Mira el problema que tenemos, hermano. Mira el problema que tenemos. Yo puedo tener frente a mí dos personas con opiniones divergentes en relación a un tema secular y entrar en una discusión para ver quién tiene la razón. Pero es importante que usted entienda que Dios siempre tiene la razón. Y cuando Dios le dice a Israel que no tome mujeres ni hombres de los paganos, Dios tiene las razones para decirlo. Porque los paganos no le importa a Dios, odian a Dios y van contra Dios. ¿Y en qué sentido odian a Dios? Porque cuestionan la autoridad de Dios. Cuestionan la autoridad y el mandamiento de Dios. Mire, esta semana yo he dicho aquí que CNN en español, pues ahora es, no sé, antes era un canal de, ¿verdad?, de noticias tan serio, y ahora es un farandulero que fue terrible. Y antes yo llegaba a mi casa y lo primero que prendía era CNN, ya ni me atrevo a prenderlo. Pero los otros días déjame prenderlo a ver si hay noticias. No, había un show de farándula. Yo, qué porquería, un canal tan serio.
se ha hundido en eso, buscando rating. Pues me quedo ahí mirando, porque me llamó la atención con la facilidad que los impíos hablan que aquella es la novia del otro, y el otro es la novia del otro, y el novio de esta, y esto y lo otro, y se intercambian y esto y lo otro, con una facilidad. Y el problema aquí reside, hermano, que cuando usted está en ese tipo de noviazgo de impíos, ya las barreras de castidad han sido derribadas. Porque aunque Dios, como dice el pasaje de Corintios, prohíbe la fornicación y prohíbe todo eso, a ellos no le importa. Y todo es un chisme de farándula. Y todo es un relajo. Porque la santidad de la sexualidad ha sido violentada. Y del amor en el matrimonio ha sido pisoteado. Y los mandamientos de Dios han sido cercenados. Y Dios le advierte a Israel, no hagan esto. Porque Dios conoce la mentalidad cognitiva de los impíos. Entonces había, en el tiempo de Salomón, se toleraba la poligamia, aunque la mayoría de los hombres, los estudios nos enseñan, no eran polígamos. Hace poco leí que Salomón era un hombre valiente, no porque tenía 700 mujeres, sino porque soportaba 700 suegras. Y todo es un relajo, ¿verdad? Y todo está en ese diálogo. Pero el problema profundo de Salomón era que ese celo por Dios se estaba enmarcando en lo hermoso del templo y en las riquezas que Dios le daba, y su sabiduría en el carácter que tenía que tener Salomón se había perdido. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Y Dios, que siempre tiene la razón, sabía cuál era el proceso cognoscitivo de los impíos, y sabía cuál era el proceso en el matrimonio. Lo que yo siempre he dicho a las hermanas cuando van a consejería a mi oficina, le he dicho, usted no entiende todavía el poder que usted tiene sobre su marido. Usted no lo entiende todavía, porque a este nivel ya debe entenderlo. Todo lo que usted puede lograr con su marido, todo lo que usted puede avanzar. Y Dios sabe cuál es la composición matrimonial y el poder que hay en esa composición. ¿Y por qué Dios dice que va a inclinar su corazón a los dioses paganos? ¿Por qué, hermano? Porque Salomón sigue siendo pecador. Y como pecador, sus mujeres lo van a enredar. Y había otra cosa. Es algo que a nosotros se nos escapa. Y por eso a mí me gusta hablar tan claro desde aquí. Salomón se seguía poniendo viejo, pero siempre va a quedar una joven al lado. ¿Cómo que le llaman a eso? ¿Un viejo verde? Siempre iba a querer.
mujeres hermosas al lado. Versículo 2, al final dice, a estas pues se juntó Salomón con amor. Es interesante lo que dice ese versículo, yo hermano, con amor. O sea, no solamente eran tratados políticos, ¿oyó? Dame casarme con la hija de para que llegamos a un acuerdo, ¿verdad? Y me mande, no sé, 10 camellos llenos de oro. No solamente era eso, para que me deje pasar los barquitos por aquí. Es que Salomón era enamorado. Ese era el problema de Salomón. Pero miraba hacia afuera, hermano. Dice que se acercaba con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón porque odiaban a Dios. No entendían al Dios verdadero y se acercaban a su oído, y en medio de esos manjares, en medio de todo eso, le pedían y él concedía. Así es la mente del impío. El impío no entiende. Le voy a decir más. Le voy a complicar la cosa. Yo fui miembro de la Iglesia Presbiteriana USA. Escuche bien lo que le voy a decir. Escuche bien. Fui maestro de escuela dominical en una de esas iglesias. Y lo que yo creo hoy, siempre lo he creído. ¿Oyó? Siempre lo he creído. Un día yo conocí a Jesús. Y un día sencillo, entendí algo tan sencillo que la gente se complica. O la Biblia es verdad o no es verdad. No puede ser, esto es verdad, esto no puede. ¿Quién me va a decir a mí que es verdad y que no es verdad? ¿Otro ser humano? ¿Otro paganito? No, o es verdad completa o no es verdad. Escuche bien. Y yo estaba dando una clase de jóvenes y llegamos al tema del yugo desigual. Y yo dije en esa clase lo que dice la Biblia. Y hablé en contra del yugo desigual. Me cayó un aguacero, una tormenta eléctrica, huracanada, por decir lo que decía la Biblia. Hoy, escuche bien, hoy los impíos que entraron a la iglesia presbiteriana por matrimonios falsos son los que dominan la iglesia, porque no conocen a Dios, no le importa a Dios, no entienden a Dios, y tienen la iglesia llena de ¿qué? De lesbianas, de homosexuales, de abortistas, porque eso sí ellos lo entienden. Ellos entienden el aborto, entienden la vida homosexual, la vida lésbica, y si usted quiere que su hijo aprenda eso, usted está en el lugar equivocado. Esos que llegaron por matrimonios falsos a la iglesia presbiteriana son los que son hoy pastores, pastoras, diáconos, ancianos, y se pararon frente a Dios en esa asamblea general y le dijeron: no te reconocemos. Mira el versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, usted ve, así, el viejito así, pero veía una nena y se ponía mal. Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, que tuvo un montón de mujeres también, jamás como este. Fue un campeón, yo. No sé por qué no han hecho una... Marvel no ha hecho un personaje. Y nunca David miró una mujer fuera. Aún Betsabé
era judía. Inclinaron su corazón, lo pervirtieron, porque la mentalidad de los impíos cognitiva le dice, ¿verdad? ¿Qué le dice a Salomón? Pero ven acá, que Jehová es el único Dios. Caramba, escuche, Jesús te lo va a oír. Allí en el templo de Astarot, nosotros también tenemos las mismas experiencias que ustedes tienen y sentimos la presencia de nuestro Dios. Lógico, la presencia de demonios. Pero ellos no lo pueden percibir porque son impíos. Dice, ¿tú crees que verdaderamente Jehová es el único Dios? ¿Tú no crees que lo mejor es estas Naciones Unidas que tú tienes aquí, con este panteón de dioses que tenemos aquí, y tú nos puedes construir un altarcito por aquí? Miren, nosotros no vamos a molestar a nadie. Y cuando Salomón pierde el celo de Dios, escuche bien, porque entramos en el proceso de los impíos. Usted puede pensar, pero mire, pastor, Salomón no tenía que adorar a esos dioses, con solamente construirle un altar a una de sus mujeres allá a ella. Ese es perder el celo de Dios. Porque el dinero de Dios es para Dios. ¿Oye? Y los bienes de Dios son para el Dios verdadero. Y no para construirle altares a ídolos muertos y enemigos del Dios de Israel. Pero aún más, la Biblia dice en el versículo 5, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre, porque no solamente mandó a construir, sino que se unió en la adoración. Y cuando el matrimonio y el noviazgo se hace fuera de la ley de Dios, por eso se llama novio, hermano. Novio. Cuando se hace fuera de la voluntad de Dios, cuando se hace fuera de lo que Dios ha determinado, nos van a llevar a donde Dios dice que no podemos ir. Por lo que dice el versículo 2, que usted está perdiendo de la conexión. No eran tratados políticos. Salomón las amaba. Y las lágrimas, hermano, y las peticiones pueden más que cualquier otra cosa. Desde Génesis, Dios le mostraba al pueblo verdadero que la unión con impíos e impías afectaba el avance del reino de Dios. Cuando Génesis 6 nos habla que los hijos de Dios se fijaron en las hijas de los hombres, y después nos dice que la tierra estaba llena de maldad, nos está hablando que una de las bases de la corrupción, del avance del pueblo de Dios, del reino de Dios, fueron los matrimonios y los noviazgos fuera de la voluntad de Dios. Y por eso cuando se construyó el arca, que también se nos va eso de la mente, quiero que sepa que el arca era ¿para quién? Para Noé y su familia. Todo el mundo estaba ya condenado, porque afectaron no solamente la base del pueblo de Dios, que es la familia en el temor a Dios, sino que le dieron y le dijeron a Dios: no te reconocemos. Por eso el versículo 7 dice: entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Es interesante, donde, eso es lo que se llama, hermano, los lugares altos. Jerusalén es un valle, y está alrededor los lugares altos, los montes, y allá Salomón manda edificar a los dioses de sus mujeres,
que odiaban a Dios, que no querían reconocer al Dios verdadero, que no le importaba a Dios, que no querían compartir nada con el Dios verdadero. Y mientras acá estaba la adoración verdadera, la gente observaba en los lugares altos cómo se adoraban a dioses falsos bajo la protección de la monarquía salomónica. ¿Sabe por qué Salomón no tuvo más coraje en todo esto? Aparte de todas las razones que hemos dado. El domingo pasado yo le hablé a ustedes, y ya lo mencioné, de la importancia del celo por la palabra de Dios y su ley. ¿Y sabe algo? Los impíos no entienden el celo. ¿Cómo le llaman los impíos al celo? Fanatismo, fundamentalismo. Así le llaman los impíos al celo. Por la ley de Dios, por lo correcto. Así le llama Dios. Así llaman los impíos. Fanatismo y fundamentalismo. Entonces, a nosotros no nos gustan que nos llamen fanáticos. A mí tampoco. No se crea que yo estoy en otro barco. Ahora, si es por Cristo y su palabra, que me llamen fanático, porque empecé diciéndoles que Dios que siempre tiene la razón, siempre tiene la razón, y como Dios siempre tiene la razón, podemos ser fanáticos de ese Dios verdadero, que no cambia como Astarot, como Moloch, ni desaparece. ¿Dónde están los altares de Moloch hoy? ¿Ustedes los ven en algún sitio? Otro día vi una foto que vi en un museo en Jerusalén. Recuerdos arqueológicos son los altares de Moloch y de Astarot y de Acera y de Baal. Imágenes que recogen los arqueólogos, así le falta un bracito, a otro le falta una cabecita, porque eso es lo que eran esos dioses, basura. Pero el Dios que nosotros servimos, que era el Dios que servía Salomón, está presente aquí, está presente allá, está presente en los Estados Unidos. Es el Dios que todavía vive. Y Salomón había perdido el celo por Dios. Salomón estaba inclinado a su pecaminosidad. Salomón solamente oía a sus mujeres y trajo la desgracia a Israel. Como la tiene la iglesia presbiteriana hoy, como la tiene también la iglesia episcopal, como la tiene también la iglesia luterana. Trajeron impíos a los altares de Dios, a las escuelas dominicales, a las escuelas de vacaciones, a los famosos retiros. Y esos impíos le dijeron a nuestros jóvenes y a nuestros niños que la fornicación estaba bien, que el matrimonio contra Dios estaba bien, que el homosexualismo estaba bien. Y si eso es lo que tú quieres que le enseñemos a tus hijos, quiero que sepas que te equivocaste de iglesia. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. El versículo 8, mire cómo dice: así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿De dónde usted cree que salen los sacrificios, hermano? Y el incienso y los sacrificios, los animales que llevaban a esos dioses, del arca del Dios verdadero, de los bienes del Dios verdadero. Diezmaban la fuente que era para el Dios verdadero, para dioses falsos. Por eso es que la corrupción llegaba tanto. Yo quiero terminar con lo siguiente.
un momento, Sansón fue donde sus padres y le dice: bajé a Filistea, por cierto, a Gaza, precios caros que hay que pagar hoy, carísimos, por no obedecer a Dios, precios muy caros. Bajé a Filistea y vi una mujer filistea que la quiero para mí. Le dice a sus padres: Sansón, juez de Israel. Y sus padres le dicen: pero chico, no hay mujeres aquí entre tu pueblo que te gusten, que te agraden. Y dice la Biblia, interesante, así era Sansón: esa es la que yo quiero. Pero el otro versículo me llamó mucho la atención, porque se nos olvida los decretos de Dios y que Dios utiliza cualquier cosa para cumplir sus propósitos. La Biblia dice que los padres no entendían que esto venía de Jehová, así dice la Biblia, para castigar ¿a quién? A los filisteos. Pero escuche bien, Dios utilizó el pecado de Sansón para castigar a los filisteos, la inclinación pecaminosa de Sansón de mirar fuera de su pueblo. Eso tuvo un precio, ¿oyó? Y un precio bien alto. Sansón se enamoró de Dalila. Y Dalila, escuche bien, odiaba a Dios. Y en su proceso cognoscitivo solamente existía un Dios para ella: el Dios de los filisteos. Y cuando Sansón se creía fuerte, que ese es el problema de muchos cristianos, que se creía fuerte: no, muchachos, yo brego con esto, pero yo soy Sansón. Dalila lo enredó y le sacaron los ojos y lo convirtieron en un muñeco, en un payaso de circo, y lo pusieron a moler como si fuera un caballo. Era Sansón, fuerte. Allí, escuche bien, cuando estaba solo, ciego, en oscuridad y humillado, dice la Biblia que le empezó a crecer el cabello. Así mismo dice el texto. El pacto de Dios estaba presente y Dios no se había olvidado de Sansón. Pero tuvo que pagar un precio. Le vino la vista espiritual, pero ya era tarde para su vida. Se quedó ciego, castigó a los filisteos y murió aplastado. La pregunta es: ¿cómo tú quieres vivir? ¿Cómo tú quieres morir? Amén. Gracias te damos, Señor, Dios bueno y Dios verdadero. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que esta palabra eterna se atesore en nuestra vida y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en silencio, hermano.